Que Dios les bendiga. Siempre es una bendición, es un honor compartir la palabra de Dios y principalmente tratar de contrarrestar enseñanzas que atacan la doctrina fundamental del Evangelio. Muchos supuestos creyentes en Jesucristo, nuestro Señor, se toman de este versículo para defender su postura con respecto a que el Señor no venía a dejar sin efecto la ley. Amén. Que el Señor no venía a abolir la ley. Al contrario, como Él dice, que no ha venido a abrogar la ley, sino que la venía a cumplir, lo cual es una realidad, porque nuestro Señor Jesucristo, al estar en este mundo encarnado, estuvo en los tiempos en que la ley aún estaba vigente la ley y los profetas. Por ende, la ley debía cumplirse y Él más importantemente da a entender que no pasaría ni el cielo ni la tierra antes que ni una jota ni una tilde de la ley se cumpliese. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero ¿cuál es la problemática? Que la ley nos hace entender que somos pecadores y que al ser pecadores estamos muertos espiritualmente. Por ende, el único ser perfecto, precioso y extraordinario que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesucristo. Él pudo cumplir la ley, por eso se tomó esta tan grande atribución de decirles que Él no venía a abrogar la ley, sino que Él venía para cumplirla. Amén. Y esto es una realidad, porque este versículo, más que todo, el Señor lo utiliza para dar a entender sobre las enseñanzas. Amén. Porque si el mandamiento, por muy pequeño que fuese, el hombre no lo cumplía y lo enseñaba, dice que en el reino de los cielos iba a ser muy pequeño. Pero si el hombre obedecía este pequeño mandamiento y aparte lo enseñaba, dice que en el reino de los cielos iba a ser muy grande. ¿Por qué? Porque es una realidad. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios, pero también ese predicar debe tener congruencia con nuestros actos. Amén. Que el Señor le bendiga. Pero el Señor, al decir que Él vino a cumplir la ley, es porque Él era la ley. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. ¿Por qué? El apóstol Pablo, allá en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, les dice y les escribe que el fin de la ley es Cristo para el que cree. Pero ese fin no te habla de final, sino que te hace entender del griego telos, que es ese propósito que tenía la ley, que ese propósito era la manifestación de Jesucristo, que el propósito de la ley, que el cumplimiento de la ley iba a ser la manifestación del Mesías, del Salvador, del ungido de Dios. Amén, que el Señor le bendiga. Ese era el propósito de la ley. Y es una realidad, porque allá en la carta a los Colosenses, también el apóstol dice, ahí en Colosenses 2:14, que esos decretos que a nosotros nos condenaban, que esos decretos que a nosotros delante de Dios nos hacían muertos espiritualmente,
por el sacrificio de nuestro Señor, por esa muerte tan dolorosa, tan flagelante, amén, tan experimentada en quebranto que nuestro Señor tuvo, por ser sacrificado para ser ese sacrificio acepto y eterno delante de Dios. Dios mismo tomó esta ley, que nadie la podía cumplir a cabalidad, solamente aquel que estaba siendo crucificado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que esos decretos que a nosotros, amén, esos decretos que por la ley estaban establecidos en nuestra vida, Jesucristo el Señor los clavó en el madero de la cruz. Amén, porque ese era el fin de la ley, el propósito de la ley. Era la manifestación de nuestro Salvador, de nuestro Redentor de gloria. Amén, que el Señor les bendiga. Entonces, ¿qué sucede? Versículos más abajo, el apóstol les dice y les escribe que nadie os juzgue con respecto a lo que comen, a lo que beben, o si hay luna llena, o si hay luna nueva, o día de reposo. No está dando a entender que debían cumplir esto, sino que dice todo lo contrario, que si no respetas el día de reposo, si no respetabas la comida o la bebida, porque por la ley Israel tenía establecido lo que podía comer y lo que no podía comer. Pero él dice que no debían preocuparse del que lo juzgasen. ¿Por qué? Porque todo lo que te viene que ver con la observancia de la Torá, del Pentateuco, de los profetas, amén, era sombra de lo que tenía que manifestarse, amén, que era nuestro Señor Jesucristo, amén. Él era lo real, Él es lo verdadero. La ley solamente direccionaba, amén, a lo que tenía que manifestarse en medio de este mundo. Que el Señor le bendiga. Por eso es importante comprender, amén, que nosotros, como hijos de Dios, nuestro fundamento debe ser las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo esa piedra angular que sostiene el fundamento, ese fundamento que es su sacrificio, su muerte expiatoria, su muerte redentora y esa resurrección gloriosa que el Padre al tercer día lo levantó de entre los muertos, porque su muerte estaba concebida en las Escrituras, al igual que Dios lo iba a levantar del sepulcro, también conforme a las Escrituras. Ese es el fundamento del Evangelio. Por eso hay vida eterna en Cristo el Señor. Por eso hay un resucitar espiritual del hombre que recibe a Jesucristo el Señor. No necesitamos la ley, no necesitamos la Torá, no necesitamos hablar en hebreo, no necesitamos el arameo, necesitamos que Cristo el Señor sea el dueño, el amo de nuestra vida, el salvador de nuestra vida, el redentor de nuestra vida. Amén, para tener vida y vida en abundancia, porque Él fue la piedra que desecharon los edificadores por no entender las observancias de la ley, por no entender las profecías. Amén, que el Señor nos bendiga. Hoy, en este tiempo, hay hombres que quieren judaizar a los creyentes. Amén. Por eso es importante cuál es el fundamento de nuestro existir como hijos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Y voy más allá. Hay un intérprete de la ley que le pregunta cuál es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, dice, encierran la ley y los profetas y no hay más. El fundamento de la iglesia, el fundamento del creyente es Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente. No es necesario Torá, no es necesario el Tanaj, como dicen. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios para la salvación de este mundo.
Era la dirección que Dios tomaba para que este mundo fuera